Gente noble, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fútbol Incorrecto. Sí, ya sé que los tengo un poco abandonados, pero bueno, este periodo que me tiene por mi querida Argentina algo convulsionada, ustedes saben, muchos de ustedes porque siguen las noticias, saben que estamos en etapa electoral, más allá de todas las circunstancias que conlleva diariamente este país. Pero acá estamos a las puertas de un enorme partido de Champions que invita, obviamente, a no solamente verlo, a que te genere una adrenalina especial porque hay mucha historia, porque hay antecedentes y muy fuertes. Y por suerte, antecedentes que favorecen al Atlético de Madrid. Cuando se realizó el sorteo en UEFA de esta temporada de la Champions League y cayó en la zona el Celtic, en la zona del Atlético de Madrid, inevitablemente vinieron a la memoria de muchísimos de ustedes, de todos de ustedes, aquellos partidos, aquellas batallas, como se han denominado en el tiempo y también hoy en día se siguen denominando cuando los partidos no solamente han tenido características del fútbol en sí, sino roces absolutamente importantes, tanto adentro como fuera de la cancha. Se sabía en ese momento del sorteo de la Champions que se iba a empezar a rememorar con el paso de las semanas todo lo vivido. Y a 24 horas del partido, obviamente, nos encontramos hoy muy temprano, cuando el equipo ya emprendía el viaje hacia Glasgow para entrenar allí, para que se realice la rueda de prensa que tuvo lugar con la presencia, obviamente, siempre del entrenador, de Diego Simeone, y también hoy acompañado por el capitán, por Coque. Amanecimos con lo que muchas veces tildan a los latinos, a los sudamericanos, de generar un fervor desmedido, también al pueblo español, ¿no? Por eso tenemos tanta relación de sangre, de que somos quienes incentivamos a determinadas cuestiones que escapan a 90 minutos y que escapan al terreno de juego. Parecería que siempre somos los incentivadores de ponerle picante en el fútbol a este tipo de partidos. Sin embargo, la portada, la primera insignia de que el partido va a estar sobrevolado por algunas cuestiones no tanto de la pelota, después lo tendremos que ver, después los tendremos que ver cuando ruede el balón, si esto es así, pero son ellos, y no desde Sudamérica o desde el espíritu latino o desde el espíritu español, alegre, vivaz, muchísimo menos desde el Atlético de Madrid puntualmente, donde se comenzó a incentivar, y tampoco, por supuesto, de los medios nacionales, de los medios españoles, donde se empezó a incentivar, a elevar la temperatura de este encuentro de ida por la zona, partido de grupo. Decía, no fue justamente de esas latitudes o de estas latitudes donde se puso un poco de pimienta, sino que lo hacen ellos mismos, quienes dicen tomar el té en el Reino Unido de las 5, quienes
tienen un inglés muy fluido, enseñan algunas pautas de vida mucho más tranquilas, parecería mucho más fría, producto del clima que normalmente tienen, pero a la hora de escribir, a la hora de elegir una tapa o portada, como se le dice en España, allí los tenemos. Y entonces, hoy uno amanece con este patético Madrid. Con este patético Madrid y la foto de aquel partido de los años 70 que tuvo un ida y vuelta, que fue 0-0 en Glasgow y que después definió el Atlético de Madrid como local y dejó afuera al equipo escocés. Todo producto, quizás, o aprovechando, mejor dicho, yo lo tomo por ese lado, aprovecharon la decisión del Atlético de Madrid. Para mí me parece oportuna, sabia, un guiño para la gente, un guiño a la historia propia del Atlético de Madrid, de que el partido actual, el Atlético salga con la camiseta lo más similar posible, no es idéntica, pero obviamente lo más similar posible para estos tiempos, de la que usó en aquel partido en Glasgow. Esa roja, furiosa, con el escudo, que ya cada día falta menos para volver a tenerlo en el pecho, con el escudo de aquella etapa. Son otros protagonistas. Hay una venta limitada de esta camiseta que seguramente está totalmente agotada, pero que mueve las fibras de cualquier hincha del Atlético de Madrid en este caso, pero cuando los clubes tienen este detalle, esta rapidez, también mueve un poco las fibras íntimas de cualquier hincha de su propio club y le hace rememorar lindos momentos, porque en realidad, más allá de que ese partido puntualmente fue durísimo, tremenda batalla, típico partido de los 60, de los 70, de Champions, de Copa Libertadores, por ejemplo, aquí en América, durísimos. Lo que trae a colación es el recuerdo de un lindo momento, de una victoria, no en ese partido, fue 0-0, pero sí después definiendo de local en el Calderón, 2-0. Y que la portada del diario escocés trae como una batalla, como una guerra, como una revancha que entienden los escoceses volverán a tener, que tuvieron en el 85, salió mal también, quedó en manos del Atlético de Madrid, y otra pequeña revancha que tuvieron allá en la Europa League de la 11-12, donde ya el Atlético de Madrid le gana en la zona también de grupos, y después arranca el camino donde tuvimos la suerte de participar en esa Europa League, ya a partir de octavos de final, que terminamos ganando en Bucarest frente al Atlético de Bilbao. Ya es historia conocida. Me presento acá en este programa, primero porque es una circunstancia importantísima, es un partido de primera ronda de Champions que tiene condimentos especiales, que sería ratificar ganando el Atlético de Madrid del Cholo Simeone
casi con seguridad poder estar en los octavos de final, habida cuenta del empate en Roma frente a la Lazio y la victoria frente al Feyenoord de local. Una victoria permitiría, ya quedando después 2 partidos de local y uno afuera, un buen camino, digamos, un buen camino para pensar que se podría ocupar el primero o el segundo puesto del grupo para estar en los octavos de final a partir de febrero. Pero también me mueve esta unión que muchas veces muchos amigos españoles en estos 10, 11 años que transito en España, aunque circunstancialmente ahora estoy en la Argentina, siempre me traen a colación de decir, ¿por qué no haces programas? ¿Por qué no unís un poco ese sentimiento que a mí me han dicho muchas veces el Cholo, ¿no? Sobre todo, que también es hincha de Racing como yo, esa unión que hay históricamente por distintas circunstancias entre el Racing Club de Avellaneda, mi Racing, y este Atlético de Madrid que también está inserto absolutamente, incorporado en mi corazón, ¿no? Porque tienen muchas similitudes que alguna vez iremos desgranando, pero hoy me trae a colación que el hilo conductor entre ambas historias es justamente el Celtic. Este Celtic que allá en el año 1967, un poco antes de este partido que traía la portada del Celtic de Atlético de Madrid, jugaba la final del mundo frente al Racing Club de Avellaneda. Racing, campeón de la Copa Libertadores, Celtic campeón de la Copa de Europa, y se enfrentaron en 3 partidos. Primero en Escocia, pero no en este estadio, en el Celtic Park, donde jugó el Atlético de Madrid en el 74 y va a jugar mañana, sino que en el Hampden Park. Es un estadio que en ese momento, en el 67, albergó cerca de 100.000 espectadores. Una batalla campal. El Celtic ganó 1-0 al Racing. Poco después la revancha en Avellaneda también fue tremenda, otra batalla. Ganaba el Celtic 0-1 y el Racing se lo pudo dar vuelta ganando 2-1 y en aquella etapa forzar un tercer partido al cual el Celtic o sus jugadores no se querían presentar y el entrenador de aquel momento del equipo europeo decidió que sí. ¿Por qué? Porque el partido se iba a jugar en Montevideo, en Uruguay. Claro, la cercanía, acá estamos al Río de la Plata que nos separa, pensaban que iba a ser absolutamente local. La verdad que Racing llevó una muchedumbre de gente, obviamente. Mi papá estuvo presente, me contó, yo era muy chiquito todavía, apenas tenía 4 años, me contó cómo iban los pequeños buques cruzando el Río de la Plata, que iban por debajo casi del agua, del peso de la gente, bueno, con autos, con todo. Pero la verdad que el Celtic se encontró a favor de ellos con algo que no era muy esperado, que el público uruguayo en el resto del Estadio Centenario hinchara alentara por el Celtic. ¿Por qué? Porque Racing en la final de la Copa Libertadores le había ganado a Nacional de Uruguay, la final de la Copa Libertadores. Entonces ahí se produjo eso. Bueno, la historia es consabida. Racing le gana al Celtic en la final 1-0 con gol del querido y recordado Chango Cárdenas, un tiro desde fuera del área, 1-0. Otra batalla campal con 5 expulsados, entre ellos el Coco Basile, que fue técnico del Atlético, con un enfrentamiento del Panadero Díaz frente a Johnston, un jugador tremendo escocés, y que después tiene como paradoja en esta unión de la historia que yo les quiero traer. Ya el resto de la información ustedes la saben, del partido que se juega entre el equipo del Cholo y este Celtic. Emparenta al Panadero Díaz con el Atlético de Madrid, otra vez enfrentando a un gran jugador como era Johnston, pero que también era bastante jodido, ¿no? Y en aquel 74 estaba leyendo un poco la historia, que es más cercana a ustedes, ¿no? Obviamente en la memoria. Cuando sabían que llegaba, se tildó al Panadero Díaz de asesino, seguramente lo recordarán.
Y bueno, inventaron historias de la concentración del Atlético de Madrid entre Ovejero, el Panadero Díaz, pero bueno, fue otra enorme batalla. Pero a colación les quería traer, que la tengo por acá, después del partido en el Centenario de Montevideo, que Racing gana la final del mundo frente al Celtic. Ustedes saben que los medios ingleses, Escocia está dentro del Reino Unido, obviamente, tienen esa cosita que les gusta un poquito la sangre, ¿no? Y bueno, así como les traje la portada que hoy vimos todos, hoy se vio, esto era de aquellos tiempos también, cuando el Celtic queda afuera, ¿no? Tom Campbell, Lágrimas en Argentina, es el título, y bueno, la portada de aquellos tiempos, más dibujada, ¿no? Como en un cómic, donde el jugador del Celtic es llevado por la policía, uruguaya, obviamente. Y entonces, a mí lo que me trae a colación, más allá de la gracia, porque la historia es la historia, podrá gustar más o menos, la historia es la historia, pero cuando a uno le ha tocado ganar, obviamente esta clase de partidos siempre dejan un dejo mucho más alegre, que te mueve a la sonrisa. Pero lo que yo quiero decirles es que esto es la historia. Esto es justamente la historia. Estos grandes partidos, que está bien, han tenido circunstancias de otros tiempos, con virilidad, por llamarlo de alguna manera, de pierna muy fuerte, de agresividad, sí, de alguna mala intención también. A ver, si estamos hablando de expulsados, si estoy hablando de la final de Argentina, no, del equipo argentino, de mi Racing, con el Celtic, con expulsados, con este Atlético de Madrid Celtic del 74 que generó, estaba leyendo por acá, 3 expulsados. Estaba, si no me equivoco, el árbitro turco Dogan Baba, no me equivoco porque lo saqué, ¿no? Expulsó al Ratón Ayala, también argentino, miren si tenemos cosas en común. Al Ratón Ayala, al Panadero Díaz y a Quique, ¿no? Que justo había entrado en el minuto 63. Esa batalla también le genera una gran alegría al Atlético de Madrid, pero lo priva de esos 3 jugadores para las finales con el Bayern Múnich, porque justamente le dieron 3 fechas a cada uno y no pudieron jugar ni del primer partido con el Bayern Múnich de la final, ni en el segundo y definitorio. Yo lo que digo que muchas veces se gana, otras se pierde. Lo que no se puede renegar es de la historia. Y la historia nos trae a este momento magnífico y por eso se recuerda. De este lado, los que estamos emparentados con el Atlético de Madrid, la recordamos y la traemos a colación porque dio alegría, porque hoy se recuerda por un hito, por un logro. Y claro, la historia es tan fuerte que para ellos, para los escoceses, la traen, la sacan de las profundidades con sabor amargo y te ponen, obviamente, esta portada de Patético Madrid, en un costadito, Morata, Antoine, que son actualidad pura del Atlético, y la foto de aquel momento en el sorteo, la entrega de banderines del 74. Ellos toman de esta manera, suelen hacerlo, en el Reino Unido suelen hacerlo, como una provocación el presentarse el Atlético de Madrid con una camiseta que recuerda aquella epopeya, que recuerda aquel momento. También ha viajado Abelardo, han viajado jugadores, algunos jugadores de aquel momento, junto con la delegación.
también ponen a la venta o han puesto a la venta camisetas de aquel momento. Ellos lo toman como provocación, pero nuestro capitán explica un poco más ante la pregunta qué significa, o cómo lo toma, o cómo se entiende desde el Atlético de Madrid la decisión de jugar con una camiseta, si no igual, similar, que recuerda aquel partido, aquel partido y aquel hito. Well, with some people here, the way that the club will be paying homage tomorrow. Bueno, es una iniciativa bonita del club. Un partido hace 50 años, creo, más o menos. Haber viajado jugadores, buenos jugadores con nosotros. Nada más allá del fútbol, ¿no? Al final es memorizar lo que pasó hace 50 años con nuestra gente y nada más. Es un partido totalmente diferente, que no tiene nada que ver y bueno, aquí estamos para jugar el partido de mañana y nos valorarán por lo que hagamos en el partido de mañana, no por el tema de la camiseta, si llevamos una camiseta roja o roja y blanca o azul y blanca como tenemos esta segunda. Así que nosotros centrados en el partido y nada más. Así de simple, así de claro, así de contundente. No hay que dar muchas más vueltas a una cuestión, pero vale la pena este pequeño espacio, por lo menos para mí, este pequeño espacio del recordatorio de un partido de hace 50 años, como decía Coque, que trajo satisfacción, obviamente, al Atlético de Madrid y que trajo dolor, que llevó dolor a la gente del Celtic. Pero esto es fútbol, todos ganamos, todos perdemos y vivimos apasionadamente de estas cuestiones. Que ojalá este partido dé el triunfo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que yendo a la actualidad, un Atlético de Madrid que tendrá la baja de Jiménez, de Reinildo, de Lemar, de Memphis, de Samulino, lamentablemente, pero que tiene en la convocatoria a Oblak, a Gerbi, a Gomis, a Spilicueta, Molina, Hermoso, Savic, que vuelve, a Soyuncu y a Javi Galán, que quizás sea titular. Vamos a ver, el Cholo Simeone dijo que en el Celta, la verdad que lamentó no ponerlo junto ante su gente, pero bueno, la circunstancia del juego es el técnico y decidió que no debía entrar. Que estará Coque, que recién lo vieron, Bitzel, Saúl, De Paul, Barrios, Llorente, Riquelme, Correa, Morata y un tremendo Antoine Griezmann que sigue demostrando día a día, domingo a domingo, partido a partido, que sigue siendo uno de los mejores jugadores del fútbol español y mundial, cuanto menos. Que va a tener al árbitro alemán Felix Schwager a cargo del partido. Le deseamos la mejor de la suerte y que en el VAR también estará su compatriota Marco Fritz. Un partido muy importante, insisto, muy importante para el Atlético de Madrid, también para el Celtic, que no ha ganado todavía en esta Champions, y que, a ver, en la previa, en las horas previas, con casi 1 millar de simpatizantes del Atlético de Madrid acompañando en el Celtic Park, como siempre lo hacen, la verdad, en un estadio magnífico, en un partido nada más ni nada menos que de Champions, con toda la adrenalina que produce. Bueno, toda esta historia, que también queremos ser partícipes de esta historia, quedará ahí, sepultada seguramente en el momento del pitazo inicial, y a partir de ahí empieza la historia actual, la de este Atlético de Madrid, impresionante en Liga, que está muy bien en Champions, posicionado, y que ojalá podamos seguir ahora, después de el parón, después de volver con la victoria frente al Celta, con la recuperación de jugadores del Cholo Simeone que ha tenido para el equipo, pueda seguir en esta senda, en una liga que tampoco se han despegado. Recordemos que tenemos un partido menos jugado, y en esta Champions que también, ¿por qué no?, empieza a ilusionarnos. Así que, nada, lo mejor para el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Había que ser partícipe, tenía muchas ganas de ser partícipe, de emparentar a mi Racing querido con el Atlético de Madrid de mi corazón, porque los dos tuvieron enfrentamientos fuertes,
históricos frente al Celtic y es una forma de emparentar dos amores, también lo de Argentina, lo de España, lo de Racing, lo del Atlético de Madrid, el Ratón Ayala, el recordado y querido Panadero Díaz, que estuvo en ambos partidos que les traigo a colación, pero fundamentalmente en estos tiempos de tanta queja de aquellos que a veces pienso que se quejan porque estaban acostumbrados a que la moneda siempre cayera de su lado, y entonces a veces cuando la moneda da mucha vuelta y no termina de caer para el lado que ellos quieren, creo que es importante resaltar este momento cuando sienten que algún comunicado o sienten que alguna conversación privada que la quisieron transformar en comunicado que nunca fue, en algo que ha cambiado una historia que no cambia, que no cambiará, ojalá cambiara, que no cambiará, quieren transformarla como que ahora el Atlético de Madrid es el equipo que genera un montón de polémicas y que tiene el aval arbitral, el aval de la federación, el aval de la liga, y la verdad que no es tan así. Pues, por supuesto, ha tenido algún fallo favorable que no debió ser. La cuestión es que nosotros no lo negamos, pero tampoco se inventa lo que no es. Y esto me trae a la reflexión, al pensamiento, a que la verdad a mí me genera una sonrisa y cierta comodidad, porque antes que la ignorancia, antes de que te ignoren, prefiero que se hable, prefiero que se hable de nosotros. Y me trajo a colación la palabra de una reflexión, mejor dicho, de Salvador Dalí, la famosa frase, como pongo aquí, del pintor español: que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo, dicen maravillas. Extraordinaria, ¿no? Impresionante. Lo traigo acá a la reflexión. Cuando ya estamos a las puertas de un gran partido de Champions en Glasgow, en el Celtic Park, entre el local, el Celtic y el querido Atlético de Madrid. Lo mejor para todos, gente noble, a seguir haciendo fuerza, escuchando que hablen de nosotros. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Nos vemos.